Hola amigos, ¿qué tal? Son todos bienvenidos a la presentación de su programa Agenda Libre. Yo soy Charlie Carvajal. Agradecemos profundamente que nos permitan llegar a sus hogares por este canal 69 de Claro, 28 de Aster, Tora TV, el canal que te gusta, que cubre toda la República Dominicana y mucho más allá. Transmisión a todo el mundo a través de nuestro streaming de video en High Definition, también transmisión en redes sociales y la poderosa plataforma de YouTube Toro TV con más de 850,000 suscriptores. Este es su programa Agenda Libre, el prime time de las noches en Toro TV, el canal que te gusta. Recibimos al destacado periodista, nuestro amigo y compañero Abinader Fortunato. Abinader, ¿cómo estás, hermano? Placer saludarte. Gracias, Charlie. Un grato saludo para ti y un grato saludo para la teleaudiencia. Agradecer el favor que nos hacen cada noche por acá, Charlie, de lunes a viernes, actualizando y retroalimentando de todo lo que se produce en la República Dominicana, un país que está muy movido y fuera de nuestros mares, de nuestro cielo, con los más actualizados temas de mayor vigencia, de mayor trascendencia y con la actualidad, o sea, del momento. Así es. Tenemos muchos temas. La República Dominicana muy movida en los días faltantes para la celebración de la Navidad y la situación está color de hormiga, Charlie. Sí, Abinader, mira, hay un tema creo que es interesante porque vincula de una forma u otra SENASA, lo que está ocurriendo en nuestro país en el sector salud y lo que ocurre en el sector salud y el hecho de que la vicepresidenta Raquel Peña sea la presidenta del Gabinete de Salud, significa que la vicepresidenta de una forma u otra es corresponsable de lo que ocurre en el sector salud, lo bueno y lo malo. La vicepresidenta se supone que debía supervisar lo que estaba ocurriendo en SENASA, nunca lo supervisó. Ella es presidenta del Gabinete de Salud, pero nunca se preocupó, nunca importantizó, nunca valoró el hecho de que el presidente de la República la haya colocado a ella como presidente del Gabinete de Salud. Evidentemente que el Gabinete de Salud en este gobierno ha fracasado. No solamente por lo de SENASA, si le damos un poquito atrás al video, a la página, tú recordarás que hace poco tiempo hubo una crisis en el Instituto Oncológico Dominicano. Una muestra de que el sector salud, el gabinete que preside la vicepresidenta, ha estado de espalda a lo que necesita un sector salud pujante y comprometido. Aparte del caso de SENASA, podemos analizar el colapso que ha sufrido el programa de medicamentos de alto costo. Eso está colapsado. Y hace tiempo que no hay medicamentos. Tú vas a alto costo buscando que te incluyan en alto costo, tú llenas una serie de documentos, depositas un legajo de papeles como historia clínica, receta, pero eso tú lo depositas ahí para nada. Médica. ¿Tú entiendes? Eso tú depositas para nada porque alto costo, eso ha colapsado. Entonces, cuando comencemos a buscar culpables de lo que ha ocurrido en SENASA, no es solamente Santiago Jací. La vicepresidenta debe ser investigada por negligencia. Pero nadie ha pensado en la vicepresidenta en esta situación. De modo que esto tiene una lectura, Abinader. El presidente de la República, Luis Abinader, que no tiene que ver nada contigo porque él es árabe, tú eres cocolo. Yo soy cocolo. Tú eres cocolo. Yo soy negro carabalí. Negro carabalí. Entonces, el presidente Abinader, un hombre inteligente, de una familia seria, tal parece que ha fallado desde el punto de vista de lo que significa una buena gerencia. Abinader no ha tenido las habilidades para orquestar, para organizar un buen gabinete de gobierno, porque no ha podido ubicar en su entorno político, en su entorno partidario,
los talentos necesarios para ocupar y dirigir tal o cual posición. Entonces, eso es grave. O sea, en estos momentos Abinader no sabe quién escoger para enviarlo a posiciones públicas. Por ejemplo, le pusieron a un joven ahí en Senasa, pero creo que ese joven ya tuvo un caso en el que estuvo vinculado y fue investigado hace un tiempo. Tengo que seguir buscando información. Entonces, el PRM no tiene los talentos, recursos humanos que puedan ayudar a Luis Abinader. Y eso es grave. Y ese joven era el que estaba anteriormente en la CISARRIL y lo movieron a Senasa. No, y creo que tuvo problemas en una ocasión y creo que fue investigado también. Voy a seguir profundizando ese dato. Mira, Charlie, yo tengo otra lectura con el caso de la vicepresidenta. No, o sea, creo que más bien en el caso de ella es muy probable que la vicepresidenta solamente estuviera observando o aplicando lo que debe ser la política, la referencia de la política y los protocolos de salud, que no con la economía en la administración de Senasa. Esa es mi valoración en ese aspecto, porque en términos general es el gobierno que tiene la responsabilidad de todo. Para lo que yo te preguntaría, en vez de yo citar a la presidenta, a la vicepresidenta como responsable por ser la jefa del gabinete, de salud, en vez de citarla a ella, yo le preguntaría al gobierno, yo le preguntaría al gobierno, Charlie, ¿y dónde está la Contraloría General de la República? Correcto. ¿Dónde está la Secretaría Administrativa de la Presidencia? ¿Dónde está Ministerio de Hacienda autorizando pagos? ¿Dónde está el ministerio? O sea, la cantidad de dinero, la verificación del dinero. ¿Dónde está la Cámara de Cuentas? Que la Cámara de Cuentas o de Cuento, que se ha politizado demasiado, que anda escarbando y buscando expedientes viejos y se le olvidó que se le ha explotado este cáncer aquí, que tiene a la sociedad dominicana pegada a la pared. Entonces, la vicepresidenta, me parece... Te faltó tu amigo apellido Pimentel. Carlos Pimentel. Carlos Pimentel. Compras y contrataciones. O sea, ¿cómo es posible que Carlos Pimentel, quien dirige compras y contrataciones públicas, no tuviera conocimiento de esos contratos leoninos que firmaba Senasa? Perfectamente. Oye bien lo que tú dices. Lo reporta hoy la edición digital del periódico Listín Diario, que dice que Santiago Jacín y sus compinches establecieron incluso esa organización criminal corrupta, delincuencial, mucho antes de llegar al puesto. O sea, mucho antes de llegar al puesto, un trabajo periodístico hecho por una joven periodista excelente. Chequéenlo en la edición digital del periódico Listín Diario. Excelente. Donde Jacín hizo de todo ahí. O sea, porque es que él hizo una corporación paralela a lo institucional y sacó todo de ahí. Incluso aquí se dio, como se han dado en otras instituciones, que hay áreas de auditorías que las sacan de las instituciones públicas para dárselas al sector privado, y ahí empieza el robo. Están los autobuses de la institución y se la pasan al sector privado, o la venden o la meten a los talleres. ¿Y sabe qué hacen? Que entonces ellos compran su propia guagua y se la ponen a las propias instituciones. Hizo una institución paralela. Entonces yo creo que la vicepresidenta Raquel Peña, la honorable vicepresidenta Raquel Peña, probablemente no estuviera metida en eso, sino observando el tema global de lo que es la política de salud del gobierno. Ahora, quien sí tiene responsabilidad en eso es el organismo supervisor, que tenía que supervisar a Senasa, la CISARRIL, todas las instituciones que tienen que ver, la Contraloría General de la República, la Tesorería de la República Dominicana, la Cámara de Cuentas y los demás organismos que tienen que seguir observando todo lo que está pasando. Pero hay un dato. Lo otro, Charlie. Para que tú continúes, hay un dato que indica que ese entramado de corrupción que se manejó en Senasa se planificó
desde el momento que se inició la campaña del sector externo. Sí, él era Recuerda jefe que Santiago Jacín era el que dirigía el sector externo. Y durante con el movimiento Ola. el movimiento Ola, ¿Tú entonces, sabes qué es el movimiento Ola? ¿sí? Organización Luis Abinader. Perfecto. O imagínate tú, entonces, ese sector externo, pues en campaña recibió más de 200 jipetas de las llamadas Tahoe. Y se cuenta que esas jipetas fueron donadas por el grupo Villamar, que pertenece al mismo grupo del que es participante y dueño y socio el señor Gabriel Reed. Gabriel Reed, Sí, sí. que dicho sea de paso, creo que una hermana de Gabriel Reed o un hermano es el esposo de una hija de Hipólito. También. Pero O sea, que hay un entramado, pero lo triste de todo esto... Un entramado de la política, entonces, también. Eso que ocurrió en Senasa se planificó desde el grupo OLA, el grupo de apoyo. Ellos buscaron el grupo de empresarios que en el interín de la campaña iban a aportar recursos económicos. Comenzaron a aportar... Y se le iba a retribuir todos los cuartos de... Entonces, o sea, buscaron los empresarios que aportaron bajo el acuerdo de que cuando llegara el gobierno al poder, ellos entonces van a recibir los contratos. Y hay contratos de esos de Senasa, son tan estúpidos, que hay contratos de esos de Senasa que dicen, él aportó para la campaña, se le escapaba esa línea, se le escapó muchos contratos. La verdad que es una gran vergüenza y un gran dolor. ¿Tú sabes qué es lo lamentable? Lo lamentable, y nosotros lo estamos diciendo desde aquí, desde hace mucho tiempo, Charlie, la República Dominicana está en una pendiente enjabonada. Aquí hay una crisis de reputación de la política, en la administración pública, de los funcionarios, de las instituciones, pero también hay una crisis de autoridad, porque es que tú no ves que las cosas van por buen camino. Las cosas van... Si cada vez que tú pones un funcionario, el funcionario está planificando con sus amigos y con su entorno, robarse todo el dinero que hay de la administración pública, y nosotros corriendo más de 50.000 millones de dólares, empeñando la soberanía económica del país con organismos internacionales, algunos multilaterales y otros organismos fuera, entidades privadas y eso. Realmente la situación del país está en un momento muy delicado, sumamente delicado. Tan delicado, Charlie, que hoy justamente, en una entrevista que da al canal El Día, no fue al Día, al programa El Día no, sino al programa Matinal 11, que lo produce el ingeniero Ramón Núñez, después de las 8 de la mañana. Y en esa entrevista, él con quien habla, a quien está entrevistando, es justamente a una autoridad de la economía de la República Dominicana que fue ministro de Hacienda, fue gobernador del Banco Central también, me parece. Estuvo a todo lo alto, el doctor Hugo Giuliani Curi, que fue embajador en Washington. Y él se atreve a decir, y lo dice con un elemento de preocupación, Hugo Giuliani Curi, un hombre muy sabio que estudió en Estados Unidos, vivió todo el tiempo en Estados Unidos y ocupó todas esas funciones aquí en la República Dominicana, fue embajador en Washington. Está diciendo Giuliani Curi en esa entrevista al Canal 11 esta mañana, está diciendo que el presidente de la República, Luis Abinader, tiene que asesorarse mejor, tiene que buscar un equipo de personas que lo asesore, porque él entiende que él está haciendo las mismas cosas rutinarias que se hacen en un gobierno, que no está haciendo, que el gobierno no tiene dimensión, no tiene dirección, que no hay una agenda para que el país trascienda. Y dice más. Y dice Giuliani Curi que el presidente debería rodearse de gente sabias, de gente que tenga más experiencia, de lo que tú estás diciendo, claro, de gente que proyecten sabiduría y que asuman compromiso por su país. Y dice, nosotros debemos haber negociado con Estados Unidos
Pero como no conocemos cómo se maneja Estados Unidos, dice, debimos haber negociado el tema de los aranceles y me cita varios países de por qué a esos países se le han quitado a los aranceles y a la República Dominicana no. Entonces dice las negociaciones en Washington y explica, la embajadora que está aquí es una diplomática sobradamente inteligente que trabajó incluso para la CIA como agencia de mucha vida política diplomática, pero nosotros no estamos haciendo en la República Dominicana lo que debemos de ser. Yo le voy a decir una cosa al gobierno. Yo pienso que el presidente debe hablarle al país después que pase diciembre con toda la serenidad, porque no podría ser antes. Yo creo que antes. Todo eso se lo no, es que todo eso se lo traga todo eso se lo traga ahora el escándalo. Que esa indignación colectiva, si sigue creciendo, a principios de año puede haber una revuelta popular. No, quizás la gente no está tranquila, la gente no, está la gente no, quizás no, pero la gente sí quiere que los empresarios ladrones, cuando un muchacho se roba un celular y atraca en un motor, tiene 7 años, 7 meses, nosotros no estamos de acuerdo con eso, nunca lo estaremos. Merece su sanción. Pero el empresario que se roba 5.000, 10.000 millones, usted no puede negociar con él diciéndole a él, váyase para su casa, para ponerle un grillete y siga viajando para acá, para allá, y dejándolo ir incluso fuera del país. Váyase para su casa. Pero en este caso, fíjate, los empresarios le dictaron prisión domiciliaria. Sí, pero ¿y qué? Al señor Reed y a los demás. ¿Y qué le resuelve eso a la población dominicana cuando hay muchísima gente que debe estar preso igual que Santiago Jacín? Y que hay muchísima gente que murieron por falta de medicamentos, por una estructura mafiosa y ladrón, y que no se meta, perdóname Charlie, termino ahí, que no se mete el CONE ni la Asociación de Industria. El tipo o el empresario, la figura de ellos que caiga por robo, por cosas tan vulgares como esa, lo que merece es la cárcel. Porque tú no puedes negociar a una gente que se ha robado 10.000 millones, decirle que devuelva a 3 y se quede con 7. ¿Tú sabes cuál es? Bueno, antecedentes, el caso de Montilla, que devolvió 3.000 millones de pesos y ya sobre él no pesa ninguna acusación ni persecución judicial. Y lo otro... Maxi Montilla. Lo otro, con lo demás... Lo que ocurrió con Maxi Montilla va a ocurrir con este que tenemos aquí en esta fotografía. Y lo otro, junto con ese, y los otros que están, porque dice que viene una nueva operación o eso. ¿Sabe qué es lo otro? Que la Procuraduría General, el Ministerio Público Independiente, Charlie, debe de dejar este asunto de estar negociando con los ladrones. No negocie. Oye lo que está diciendo. Esta indignación ha sacado nuevamente el expediente con los viejos negociadores, con el expediente de Milo Jiménez, del hijo de Milo Jiménez, Mimilo. ¿Tú sabes lo que la gente está diciendo? Que Mimilo está en París y en Europa, después que chivateó a los otros, entregó el dinero y hay un grupo de abogados que está diciendo, pero así sí es bueno, poner una oficina de abogados a ganarse 500 millones, el Ministerio Público hace la investigación y ellos están insertos en un decreto presidencial. No, aunque lo diga, el asunto es que tanta la indignación es que tú estás poniendo a una oficina con ese tema a ganarse todos los cuartos del mundo y la investigación la hace el Ministerio Público ganando 150,000 pesos. Sí, pero hay que ver si esas relaciones, esos acuerdos, si aparte de que el abogado se busca 500 millones de pesos, si de esos miles de millones de pesos, si también se riega algo en el Ministerio Público. No, a lo mejor. A los jueces, a los fiscales. Bueno, lo que está pasando en el país... Hay que regar, entonces. Aquí no se puede descartar nada. Aquí no se puede descartar. Nosotros estamos en una pendiente de tanta corrupción. Peligrosa, de tanta corrupción y de tanta falta de credibilidad en las instituciones nuestras. En todas las áreas. En todas las áreas. En el sector privado también. En todas las áreas. En el sector de la comunicación. Estamos tan desvalidos institucionalmente, Charlie, que aquí hasta un obispo, el arzobispo de Santo Domingo, está investigado en el Vaticano por corrupción. El arzobispo. El arzobispo de Santo Domingo. Así es. Osoria, que vino de San Pedro de San Pedro. Amigo suyo, Osoria, de San Pedro.
Yo no voy a la iglesia. Yo tengo muchos amigos sacerdotes y obispos también. Yo tengo muchos amigos sacerdotes, personas muy nobles y muy serias y muy responsables. Ahora, lo que sí yo digo, lo que tú lo estás diciendo, la situación del país no está para galletica. No creo que nadie cene bien en esta Navidad. Y los funcionarios, y se lo digo a la gente del PRM, y no se pongan guapos, tienen que oxigenar su partido y tienen que limpiarlo. Y eso va para los otros partidos también. Tienen que oxigenarlo. ¿Qué sacó al PLD, al Partido de la Liberación Dominicana, fundado por el expresidente Juan Bosch? ¿Qué lo sacó del gobierno? La corrupción. En primer nivel, la corrupción, y después el lío que le hicieron a Leonel y se dividió ese partido. Bueno, el lío que Leonel se fue del partido. Bueno, pero... Y se dividieron. Pero, a Leonel no le hicieron ningún lío. No, Él se fue. No, pero te digo que... Profesor, no me tergiversa la información. No, profesor. no le estoy tergiversando. El presidente Leonel es mi amigo. No, pero no le estoy tergiversando. El público televidente hay que decir No, pero cosa. no lo estoy tergiversando. Lo que quiero decir es que la competencia era tan grande que el grupo de Danilo decía, no, nosotros vamos por 3 y 3. Leonel tiene 3 y nosotros vamos 3. Entonces no entendieron una parte de ese grupo, y sé de lo que estoy hablando. ¿Sabes qué no entendieron? Que tú tienes una personalidad y un liderazgo muy diferente al mío. Y Leonel tenía la bendición del universo de que es una persona con un liderazgo desde el punto de vista político en ese partido, en ese momento. Hay un dato. Era una figura, y ellos lo confrontaron, y ahí se produjo el gran tema de haber dividido a ese partido, que no lo hicieron ninguno de los dos. Lo fundó Juan Bosch y ellos trabajaron para ese partido. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Haciendo Danilo un gobierno bueno, excelente, con obras importantes, y Leonel también, el PLD salió del gobierno por la corrupción. Hay que dar un dato. El pueblo dominicano no está conforme con lo que ha ocurrido porque los empresarios han sido tratados con privilegio. Los empresarios involucrados La gente no quiere en el caso Senasa. Ahora, el gerente financiero, el director de recursos humanos, el de asuntos jurídicos. Ahí está el equipo completo, Charlie. La gerente, ahí está todo. Están presos. Sí. 18 meses de cárcel, prisión preventiva. Los empresarios en sus hogares. Tranquilo. Viene la segunda parte de este caso Cobra. La segunda parte tiene por título Cobra 2.0. ¿Van para Las Parras o para Najayo? Bueno, ya Jacín y compartes van para Las Parras. O Jacín debe estar en La Parra. Y los que fueron este pasado domingo a los que se le dictó medida de coerción de 18 meses de cárcel. ¿Tú sabes que yo lamento, Viene Charlie? por ahí, escúchame, Operación Cobra 2.0. Tras médicos que cobraban mensualmente 100, 200, 300 mil pesos por supuestos procedimientos que nunca hacían. Clínicas que cobraban por cirugías que nunca practicaron. Médicos que le hicieron Papa Nicolau, incluso hasta los hombres, para cobrarlo. Diablo. Usted se imagina un hombre reportado, un Papa Nicolau, pero es un hombre, ¿cómo le hicieron un Papa Nicolau a un hombre? Mira, y esa señora que diablo, pero que es un grupo de ladrones, un grupo de delincuentes. Sacado de una novela de misterio. Wow. De Agatha Christie. ¿Tú sabes qué uno lamenta, Charlie? ¿Tú sabes qué yo lamento? Que no estemos con la justicia de Estados Unidos, con la de China, con la de Indonesia, con la de Arabia Saudita. Ahora, Jenny Berenice, su amiga, tiene la oportunidad de reivindicarse ante el pueblo dominicano. Bueno, lo que ellos tendrán que, Jenny Berenice tendrá que verificar si ese proceso de negociación con ese equipo de ladrones que se ha robado los cuartos. La gente no quiere negociación. Tampoco quiere que digan que son ladrones, como decía Danilo. Son ladrones. No, después que se roban el dinero, dice que se ponen guapos y dice que son ladrones. Son ladrones. Pero le quita al país toda la posibilidad de tener acceso a la salud. Y yo te quiero recordar a ti que el segundo gobierno del presidente chileno Sebastián Piñera se tuvo a ir a pique cuando se robaron todo el dinero de la salud
y ¿Cierto? las AFP Así es. en Chile. Hasta el metro de Chile. es. Murieron más de 50 personas. Pero la gente se tiró a la calle. El gobierno tuvo que ceder del presidente Piñera en su segundo mandato. El presidente tuvo que ceder en todo lo que se le pidió, porque llegó una inestabilidad política y la República Dominicana, si los políticos y los que gobiernan, por eso menciono al PRM, Aquí vamos por ese camino. el PRM tiene que repensar lo que está haciendo, porque tiene una situación muy difícil y no es que la gente quiera que le vaya mal, no, al país le va bien, si a ellos les va bien y se gobierna bien. Pero tienen que tratar de equilibrar y sacar la mano de los que están robando en las instituciones públicas, porque hay robo y hay de todo. Y cuando la gente sepa... Y droga. Y cuando la gente... Y droga. Y cuando la gente sepa los cuartos que se han gastado aquí en las instituciones públicas para traer artistas de fuera y aviones y vainas y cosas, la gente es el diablo que se va a prender candela No, aquí. los funcionarios que entraron ganando 200,000 pesos mensuales y ellos mismos se han aumentado a ganar 1 millón de pesos. Como que no existe un ministerio del amigo suyo que lo preside, que es una excelente persona, un buen ¿Quién es trabajador. O Simon Freud. Simon Freud Hay el que ministro. citarlo a Simon Freud ahora con este escándalo. Simon Freud es el ministro de administración de la administración pública, de personal de la administración. Mira, Abinader. Ya llegó nuestro invitado Charlie. Yo te voy a hacer una pregunta antes de irnos. Muy fuerte, porque No, si no, es para irnos, porque para irnos. Si no, no la Atención, respondo. José, con una fotografía que te envió un dato. ¿Cuántos escándalos de corrupción podría soportar más este gobierno de Luis Abinader? ¿Cuántas extradiciones por asuntos de droga en lo que resta podrá soportar este gobierno? Y ya como colofón, como punto final, José, director de este canal, director de... Ahí está. Mira esa joya. Pagos en el Ministerio de Educación por más de 867 millones de pesos en un seguro estudiantil sin beneficiarios conocidos, despiertan sospechas de posible fraude en el MINER. O sea, ¿cómo es posible que el ministro de Educación haya firmado ¿El pasado o el de ahora? El de ahora, ese que está ahí, un seguro estudiantil que los estudiantes no saben que existe, con un banco de la República Dominicana? Puedo decirlo porque es dominio público. Déjelo hasta ahí. ¿No mencionó el banco? No, déjelo hasta ahí. Usted tiene un chelito en ese banco. Hasta que nosotros vengamos el próximo jueves y digamos, ¿Verdad que sí? Sí, vamos a dejarlo. Entonces, el ministro de Educación paga 867 millones de pesos por un seguro estudiantil para los estudiantes del bachillerato del sector público. Pero ningún estudiante tiene un carnet de ese seguro estudiantil. Y nadie lo sabe, ni los padres ni los estudiantes. ¿Tú sabes lo que más me duele, Charlie? Que el gobierno se ha estado preparando y le ha estado diciendo al superministro de Hacienda, Magín Díaz, diciendo: tenemos que apretarnos porque para enero viene la reforma fiscal. Ojalá que no se atrevan. Porque con todos estos cuartos y todos estos robos, y eso lo de educación, mire, ahí hay varios ministros de educación calladitos. Desde Fuscar para acá. No solo por el tema de educación, sino que también hay algunos que la DEA lo está acechando. La DEA lo está acechando. Lo está acechando. Entonces, con esta perla, yo espero que el ministro de Educación aclare cuándo se firmó ese contrato, si a los estudiantes beneficiarios le entregaron carnet, si ellos saben que eso existe y cuál ha sido el beneficio y el gobierno, para los estudiantes. Charlie, y sobre todo tiene que aclararlo el ministro de Educación. ¿Tú sabes por qué? Porque la ADP está denunciando todos los días escuelas sin reparar, sin terminar, y diciéndole al gobierno que no hay dinero, que no se puede, que no... ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, vámonos, Abinader, vámonos con que tenemos un invitado especial. Sí, esto es La Tora TV, aquí no hay miedo. Aquí decimos las cosas como son. Sí, y con responsabilidad. Ahora, no inventamos, no decimos mentiras, ni hacemos campañas ni a favor ni en contra. Llévatelo, José.
Muy bien, continuamos con más comentarios en este su programa Agenda Libre. Yo soy Charlie Carvajal. Estamos transmitiendo en vivo a través del canal 69 de Claro, 28 de Aster, Toro TV, el canal que te gusta, que cubre toda la República Dominicana y mucho más allá. Transmisión en diferentes compañías de televisión por cable diseminadas en todo el país. También transmisión online en tiempo real a través de nuestro streaming de video High Definition cubriendo a todo el globo terráqueo. También tenemos transmisión en redes sociales y la poderosa plataforma de YouTube Toro TV con más de 850,000 suscriptores. Este es su programa Tora TV, su programa Agenda Libre en Tora TV, el canal que te gusta. Abinader Fortunato. Charlie, Sí. baile algo. No, con su Decía don Alvarito. Esta es televisión nacional. Usted es un hombre con un background, periodista, un hombre No, pero extremadamente soy su amigo, ya, capacitado. con eso me hace el favor de ser su amigo y su No, por hermano. favor, no, porque esa amable teleaudiencia lo espera. Cuando usted no viene, se preocupa. Tenemos demasiados años juntos cuando usted usaba su afro grande. Y el Kelly, ¿verdad? El Kelly y los pachucos. Sí, así es. Mira, Charlie, gracias y perdone la audiencia, ¿verdad? Que tenemos aquí a nuestro amable invitado, nuestro amigo, el profesor, querido profesor Arsenio Hernández, politólogo, escritor, periodista, activista político, siempre de militancia en la primera trinchera de este país. En la trinchera del honor ha estado Arsenio todo el tiempo. Buenas noches, Arsenio. Buenas noches. Me alegra de Bienvenido, verlo. profesor. Bienvenido. Gracias. Siempre bien vestido. Gracias. Bien vestido, sí, porque ese swing se mantiene siempre, toda la vida. Sí. Arsenio Gracias. ha llegado a nuestra entrevista hoy, nuestra entrevista principal, en un momento muy oportuno, Charlie. Vamos a hablar de política internacional y de política doméstica. Así es. Pasando de una vez con él, vamos a preguntarle al Arsenio, o podríamos abordar con él, qué está pasando en el país. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo visualiza él la situación de la República Dominicana? Y después pasamos a los temas internacionales, que quiero hablar con Arsenio de la situación de Cuba. Ayer hizo el presidente de Cuba, el presidente Díaz-Canel, la más dramática revelación contextualizando la situación social y económica de Cuba. Y me gustaría que abordemos ese tema porque es importantísimo, nos toca en las Américas, aparte del tema de Venezuela y la región. Tenemos el videíto de Del Díaz-Canel. presidente Díaz-Canel. Vamos a entrar con la primera pregunta. Perfecto, para sí. que él evalúe el ambiente nacional y entonces posteriormente entramos con el tema de Cuba, que nos preocupa mucho porque hay una situación muy difícil que tiene que ver también con todo lo que se está manejando en la región, de seguir presionando y llevando hasta la pared a los cubanos. Bueno, sobre el primer tema, gracias de nuevo por la invitación. Sobre el primer tema, debemos distinguir entre lo que es el gobierno, el partido de gobierno y lo que es la nación. Yo diría que la mayoría de los dominicanos tenemos el deseo de salir adelante, de trabajar, de estudiar, de los que tienen hijos pequeños, de ponerlo a estudiar y levantar sus hijos, etcétera. Tenemos una comunidad en el exterior de gente que trabaja, de gente que muchos que hasta arriesgaron sus vidas por el canal de la Mona o la vuelta por México, etcétera, para ir a trabajar a otro país, especialmente Estados Unidos, y ayudar a sus familiares. Entonces, esa pujanza de la nación dominicana yo creo que se mantiene intacta. Ahora, lamentablemente, la clase dirigente no ha respondido bien a
a ese empuje del pueblo dominicano. Desgraciadamente, la corrupción se ha entronizado, como dicen, se ha extendido. Ya no es solo, antes tú recordarás a Fortunato, tú eres tienes algunos años más que Charlie, yo supongo. Se recordará. Bueno, la barba se me nota, pero él se la recorta. se recordará la corrupción de la época de Balaguer. Sí. Los 12 años fueron más de represión y corrupción, pero los 10 años siguientes fueron más de corrupción y poca represión, porque ya era otra época. Después vino otra corrupción de otros gobiernos, sin necesidad de mencionar partidos, y lamentablemente eso ha seguido hasta hoy, ¿no? Entonces, claro, cada vez que hay un caso de corrupción, la gente se alarma, es normal, ¿no? ¿Qué situación, perdona Arsenio, qué situación puede generar en la República Dominicana no solo el descontento, sino la falta de fe de los dominicanos en la clásica política, los partidos políticos de la República Dominicana, los históricos, cuando fallan? A la democracia se le ha fallado. No ha habido forma de producir una gestión ética en el gobierno, transparencia, nada de eso. Todo el que va lleva su programa de corrupción y todo eso. Sí, lamentablemente. Entonces lo que va pasando es que la gente desconfía cada vez más de los partidos políticos. Es un fenómeno que no es solo de América Latina, sin que eso quiera decir que como dicen, mal de mucho, consuelo de tonto. Sino en general en América Latina eso está sucediendo, la desconfianza en los partidos. Yo lo he estudiado en mi tesis de doctorado, que se titula Análisis del discurso de oposición ante la composición de la Junta Central Electoral 2016, 20 y 24. La diferencia de eso es, que esa observación que tú haces, es que en muchos países hay consecuencias. En la República Dominicana no hay un solo preso. En Perú hay 7 expresidentes presos. Exactamente. Incluyendo un caso que es político, que es el caso del presidente Pedro Castillo, que era una confrontación directamente entre sectores de la oligarquía y sectores que nunca lo aceptaron. Pero aquí en la República Dominicana los empresarios van para su casa, que están vinculados a los casos de corrupción, y los otros presos, y los otros dentro de 4 años están sueltos y ya el expediente es lo que nos falta avanzar, ¿no? Ojalá tuviéramos pronto una justicia como la de Perú. Ciertamente en América Latina ha sido la más eficiente. Hay varios expresidentes presos, independientemente si uno pueda determinar si son culpables o no, y es ministro, etcétera, etcétera. Ahí funciona. Lamentablemente no funciona bien en nuestro país. Y una de las razones por las que no funciona bien es el problema de la reelección consecutiva. Cuando un presidente desea reelegirse y se repostula, lo hemos visto en varios casos en los últimos 30, 40 años. Entonces eso debilita la lucha contra la corrupción, o bien se aumenta la corrupción. En época de represión, como Balaguer en los 12 años, aumentaba la represión, o hay fraudes electorales, etc. Entonces una de las cuestiones que tenemos que superar para también influir en reducir la corrupción por lo menos, es en que en República Dominicana se necesita prohibir la reelección consecutiva. Así se ha logrado en algunos periodos, por ejemplo, después, la primera constitución del 1844 establecía la prohibición a la reelección consecutiva, pero Santana se impuso con el artículo 210, como ustedes recordarán. Después de la restauración se prohibió la reelección consecutiva, y cuando Bosch en el 63 también, y en el 94 también. Cada cierto tiempo se ha ido prohibiendo, pero vuelve y se reinstala. Y eso provoca que los presidentes, cualquiera que sea, que quieren repostularse, reelegirse, entonces son muy suaves con la corrupción y brota la corrupción. Los países de América Latina que más han avanzado económicamente, institucionalmente, y en todos los aspectos, son precisamente los que han prohibido la reelección consecutiva. Bueno, el caso de Chile,
se sabe que no se puede, es el mejor ejemplo. Uruguay y Costa Rica, y algunos otros, como Perú también lo han hecho. Entonces, frenar la corrupción es un problema también político, e incluye por lo menos eso, prohibir la reelección consecutiva. Desgraciadamente se dan casos de corrupción incluso en países donde fusilan por corrupción, como el caso de China. Que lo hacen permanentemente. Que lo hacen con frecuencia, lo que quiere decir que desgraciadamente hay seres humanos que se arriesgan a tener actos de corrupción, incluso arriesgando la vida. Y la sanción en Estados Unidos también es fuertísima por corrupción. Sí, sin embargo, en este último caso del actual presidente, ustedes recordarán que fue condenado por 34 cargos, pero entonces ahí influyó más la política. Al resultar electo, pues lo dejaron correr. Lo dejaron correr. El sistema lo deja correr. Exactamente. Pero evidentemente esas consecuencias que tú mencionabas son imprescindibles, necesarias para frenar la corrupción. Al menos disminuirla, aunque no desaparezca por completo. Doctor, profesor, una pregunta. Estos escándalos de corrupción, el caso de Senasa, ¿esto puede desembocar una revuelta popular? Hay un gran nivel de indignación. Sí, ciertamente. Ustedes recordarán, y los televidentes y las televidentes, que entre el 2017 y 2020 se hicieron grandes movilizaciones en contra de la corrupción, ¿no? Entonces, claro, al repetirse ahora, a pocos años de eso causa más indignación, ¿no? Y además que este gobierno surgió, como ustedes recordarán, en 2020 fue montado sobre esa ola contra la corrupción. De protestas. De protestas. Entonces hay más indignación cuando se dan esos casos. Claro, hay que admitir que por lo menos se están sometiendo a la justicia. Ahora falta que la justicia actúe y no se den esos casos, como mencionaba Fortunato, de gente que llega a la justicia, hace algún acuerdo, lo sueltan, ¿verdad? Sí, se llevan y se llevan buena parte. Una de las cosas que debería existir es que cuando hacen un acuerdo, deberían decir cuánto tiene el tipo, porque devolvió 2.000 millones. Parece interesante, una buena cantidad, pero si el tipo tiene 7.000 millones y se va a quedar tranquilo en su casa, es un estímulo a la corrupción. Sí, pero que ese acuerdo, profesor, debe ser un acuerdo completo. O sea, si los cargos por corrupción, por desfalco, son, vamos a decir, 20 años de cárcel, usted devuelve 10 millones. El caso de Jacín, devuelve los relojes, ¿verdad? Que cuestan un dineral. Entonces, en vez de condenarlo a 20 años de cárcel, lo condenamos a 15 y que devuelva algo. Exactamente. Lamentablemente. Pero debe devolverlo todo, no una parte. Exactamente. Lamentablemente hay casos en que devuelven una parte, no se sabe cuál, porque no debería especificarlo, cuánto tenía o cuánto era la acusación, y lo sueltan. Pero que hay una gran cantidad de ese dinero que se queda en los apartamentos de las queridas, en la buena vida, en los viajes, que no se van a recuperar nunca. Los testaferros. Los testaferros. Que hay, y la otra parte de eso es que sé que debería completar diciéndole, ok, tú vas a ser un colaborador de la justicia, te vamos a dar 20 años, pero nada más te vamos a dar de esos 20 años. Te condenamos a 10. No, te vamos a quitar 5. Tú vas a cumplir 15 por robo, por ladrón. Claro, al empresario, al que no sea empresario, al muchacho, al otro, a todo el mundo. Claro. Porque Estados Unidos negocia, pero dice que a ti te tocaban 20, te estamos dando 10, te estamos dando 15, te estamos dando 12, pero aquí es para su casa. Claro, entonces no hay ninguna consecuencia. Y todo el mundo sigue robando. Y me preocupó tanto cuando la Cámara de Diputados, el Congreso, no la Cámara de Diputados, aprobó que la persecución a la corrupción al CNO terminara, que estaba en 10 años, el delito se prescribe a los 5 años, de 10 lo bajamos a 5. ¿Sabe para qué? Para que 4 años cada persona robe hasta los 4 años. Y bueno, a los 4 años eso terminó. No, el proceso en los tribunales se toma 5 o 6 años. Se toma los 4 años. Prisión suspendida. Y el ladrón en su casa con todo el dinero, afectando salud, educación, caminos vecinales, la educación de calidad. Todos estos secretarios de educación, todos estos ministros han robado todos los cuartos. Y entonces el país acogotado cogiendo dinero prestado. Sí. Y una parte, doctor, de ese dinero de la corrupción se queda en manos de jueces, ¿es probable?
Es posible, aquí se ha hablado mucho de jueces y de fiscales. Y de fiscales. Desgraciadamente, lamentablemente. Pero eso que tú dices y lo que tú también mencionabas, es imprescindible. O sea, tiene que haber más consecuencias más duras, que no simplemente que una persona entregue una parte, quede suelto y se quede con una parte de dinero, porque ese es un estímulo a la corrupción. Es un buen negocio para ese tipo de gente, por lo menos, ¿verdad? Millones. Y da 200. Devuelvo 200. Aquí los generales se roban 5.000 millones y se enferman. Tienen 2 años que no pueden ir porque tienen diarrea, porque tienen esto. Diablo, ¿y qué es esto? Ya eso así tiene esclerosis múltiple. ya eso es teatro. Cuando estaba en el esquema no había esclerosis múltiple. No había esclerosis. Pero eso no es nada. Él dura 50 años con esclerosis múltiple. Stephen Hawking sufrió de eso toda la vida. Claro. Y fue astrofísico, una de las gran figuras de la física. Más de 20 doctorados, una mente brillante. Sí. Y él sufría de esa vaina de esclerosis múltiple. Sí. No podemos seguir con este tema como quisiéramos. Vamos con el tema internacional. Pero queremos que Arsenio, que conoce perfectamente a Cuba, nos dé su lectura, Charlie. Se la dé a los amables televidentes. Claro, con la explicación, la información que ha dado. Vamos primero con el videíto. Sí, con el videíto. El Adelante, José. Miguel Díaz-Canel. Con cierre del tercer trimestre, el PIB decrece en más de un 4%, la inflación se dispara, la economía está parcialmente paralizada, la generación térmica es crítica, los precios se mantienen altos, se incumplen las entregas de los alimentos normados y las producciones agropecuarias y de la industria alimentaria no satisfacen las necesidades de la población. A todo ello hay que agregar las costosas pérdidas provocadas por el devastador paso del huracán Melissa. Esta situación, indudablemente crítica, demanda la intervención oportuna y sistemática de los dirigentes y cuadros para abordar ante la población los principales problemas, evaluando decisiones y perspectivas. Esta certeza, sin embargo, no puede sustraernos de la inconformidad generalizada por todo lo que funciona mal o no funciona, mientras por todas partes emerge la crítica al exceso de reuniones que no resuelven nada y a la creciente desigualdad entre pequeños grupos poblacionales que parecen tener todos los problemas resueltos, algunos incluso presumiendo de su estatus económico, mientras la mayoría no logra solventar totalmente algunas necesidades básicas. Profesor, ¿un mea culpa? Sí. Yo no diría que es un mea culpa, yo diría que es una diciendo, ha tenido la valentía de decir la realidad. La realidad cubana y la postura de sectores internos de Cuba también, porque él dice, aquí hay gente que ha generado desigualdad, viven cómodamente y otros no. Es cierto. O sea, eso nunca lo había podido decir una persona como de su rango en Cuba. Sí, indudablemente esa es la parte novedosa, que él admite la gravedad de la situación. Es lamentable porque, claro, teníamos mucho la esperanza y hace 20, 30 años hablábamos del avance de Cuba, como ustedes recordarán, en salud, en educación, deporte, que eso sigue siendo importante, independiente en cualquier gobierno, en cualquier sistema. Pero esta situación ahora, claro, lo complica más. Se sabe que el bloqueo influye en eso, aunque él no lo mencionó en ese video, puede que lo haya mencionado antes, pero también, claro, está la responsabilidad de las autoridades cubanas, ¿no? Ojalá que puedan... ¿Qué viene en esa situación? ¿Qué tú percibes que viene en esa situación? Bueno, ahí es difícil predecir, porque como ustedes saben bien, Estados Unidos está interesado en el colapso también de ese gobierno, ¿verdad? Sí. Lo dijo incluso Rubio, no sé si ustedes vieron esa parte. Marco Rubio. Marco Rubio, él dijo que la situación de Cuba pasa por Venezuela, es decir, ellos están atacando ahora a Venezuela, pero en algún momento van a marchar sobre Cuba, indudablemente. Y después seguirán por Nicaragua. Es posible, todo. Si yo quiero, antes de irnos, estamos casi en la parte final, aunque me voy a salir un poco del tema de Cuba, esta crisis de confianza, de credibilidad del gobierno, puede arrojar como resultado que un gobierno de tendencia izquierdista
asume el control de la presidencia de la República Dominicana que un outsider o que un guardia o un loco cualquiera pueda resultar electo, que la gente vamos a votar por Alofoque con el respeto que le podemos tener a Alofoque. Sí, no, yo creo que no. Yo creo las informaciones, lo que yo conozco, ¿no? Y que ustedes también conocen. Aquí, a pesar del descrédito, de la baja en la credibilidad de los partidos, pero todavía los partidos tienen cierta influencia Qué con bueno. relación, Siguen siendo muy fuertes. Qué bueno. con relación a otros países, ¿no? Han bajado, pero todavía tienen cierta fuerza. Y ustedes conocen bien, al igual que yo, que bueno, hay por lo menos 2 candidatos conocidos que se mencionan con posibilidades, uno de oposición, en el caso de Leonel Fernández, y uno por el PRM, sea Collado el que tiene más aceptación según las encuestas que se manejan. Está Carolina, O Carolina, gente con talento. exactamente, o Carolina o la vicepresidenta. O sea, ellos pueden armar todavía, tanto en la oposición como en el gobierno, pueden armar alguna candidatura que Fuerza- tenga cierta Fuerza del credibilidad. Pueblo con Leonero, con el hijo Omar Fernández. Exactamente. En el PLD está Gonzalo Castillo, que sacó un 37%. Y es un candidato conocido a nivel El nacional. amigo suyo también. Y amigo suyo también. A ver. Pero está Francisco Javier también. Francisco Javier García, su amigo. Sí, o sea, todavía Don Miguel Brito. se puede armar O alguna. sea, todavía hay figuras que pueden... Sí, claro, yo creo El que sí. sistema de partido sigue siendo fuerte. Sin embargo, yo creo que es importante, porque ya nos vamos prácticamente, que es importante que nosotros traigamos al profesor para analizar el tema cubano, porque a mí me preocupa mucho y creo que todo va a pasar por el camino de una gran apertura, hábilmente de la dirección cubana, antes que el asunto se le vaya de la mano, porque esa es la declaración más dramática Cierto. que ha hecho Díaz-Canel Cierto. después de la desaparición de Fidel. Lo que yo he visto más dramático, Sí. más cercano y más próximo a la gente, porque está haciendo un cuestionamiento desde adentro, diciendo hemos fallado, hemos faltado, y además sin ignorar lo que es el bloqueo, que la gente no lo conoce y habla muchas cosas y no sabe que aquí cuando había tema de comida para llevar a Cuba o cualquier producto, Estados Unidos amenazaba y decía, o ustedes siguen mandándole comida a Cuba o medicina a Cuba o van a tener problemas con nosotros. Entonces, ese es el bloqueo. Sí, exacto. O sea, no es un bloqueo solo de Estados Unidos, sino que Estados Unidos presionaba a otros países, como tú Presiona acabas de a los decir. demás países. Pero es una buena deducción la que tú haces. Esa presentación, esa admisión, puede ser una base para una apertura. Ah, claro, así. Así lo veo, Sí, así es lo- una buena deducción. Abinader es un Ojalá sea. veterano de Sí, los- sí. No, aprendí con ese maestro. Pero yo estoy aprendiendo de usted aquí, tranquilo. Yo lo dejo que ustedes hablen y voy aprendiendo. Hemos aprendido, no, porque hay cosas, como él decía, Es cierto. que es la educación y la salud. Oye, Claro. siendo Cuba una situación lamentablemente muy dramática en términos económicos, tiene una educación muy superior a la de toda América Latina. Tenemos el caso de Venezuela, que está candente. Sí. Ese tema, ojalá que el profesor podamos... Pero ese día vamos a comenzar Ok. A primera hora. A primera hora, porque De acuerdo, a veces arrancamos el programa, el compañero se emociona. No, porque hay muchos temas. Es, No, porque- es comprensible. Gracias. gracias. El tema Gracias, está caliente hermano. aquí en la olla nuestra. O sea, Sí, aquí el asunto está caliente. Está caliente y preocupante. Preocupante. Bueno, de esta forma llegamos al final de esta edición de su programa Agenda Libre a través del canal 69 de Claro, 28 de Aster, Toro TV, el canal que te gusta. Como siempre, les acompañamos a Abinader Fortunato Charlie Carvajal. y hoy nuestro invitado especial, el profesor Gracias. Arsenio Hernández. Hasta mañana.